hemos visto que en electricidad hay tres magnitudes fundamentales, que son la resistencia, es decir, la oposición que ofrece un cuerpo a que la corriente pase a través de él. Luego está el voltaje, que es la energía consumida por un elemento del circuito o energía proporcionada por la pila. Y luego estaba la intensidad, que es la cantidad de electrones que recorren el circuito. Pues bien, estas tres magnitudes, aunque son diferentes, están relacionadas, no son independientes. Es decir, no va cada una por su lado, sino que el valor de una hace que cambien el valor de otra. Realmente, la única variable que depende únicamente del circuito es la resistencia, porque simboliza la estrechez del camino. Mientras que las otras dos, el voltaje, por ejemplo, y la intensidad, van a depender de elementos como, por ejemplo, la pila. Según la pila que pongamos, habrá una energía en marcha en el circuito o no. Según la pila que pongamos, habrá más corriente eléctrica o no. Imagina un circuito. Si la pila proporciona más energía, es decir, tiene más voltaje, conseguiremos más intensidad de corriente o menos. Naturalmente, lo lógico es que si la pila tiene más energía, pueda conseguir producir más corriente eléctrica. Pero si la pila tiene justo el doble de voltaje que otra, la intensidad que puede generar la primera es justo el doble que la segunda. Pues si el circuito es el mismo, entonces es que sí. Más voltaje significa más intensidad. Doble de voltaje significa doble de intensidad. En este circuito podemos ver cómo los números se cumplen, pero vamos a entender por qué. Realmente la pila lo que hace es repartir energía entre sus electrones. Los electrones solo pueden llevar una cantidad de energía y todos llevan la misma. Por lo tanto, imaginaros, si un electrón puede llevar 1 voltio de energía, si la pila tiene 3 voltios, podrá dar esos 3 voltios uno a cada uno de los 3 electrones que se pondrán en marcha en el circuito. Si la pila tiene 6 voltios y puede dar 1 voltio a cada electrón y solo 1 voltio a cada electrón, entonces podrá mover a 6 electrones en el circuito, con lo cual habrá el doble de energía en el circuito. Y por tanto, si una pila de 3 voltios puede mover a 100 electrones, por ejemplo, si fuera 6 voltios, podría mover 200 electrones, que es el doble de energía, con lo cual doble de corriente eléctrica y por tanto la bombilla brillará el doble. Ahora imagina un circuito. Si el circuito tiene más resistencia, habrá más intensidad de corriente en el circuito o menos. Es decir, para entendernos, si la carretera es más estrecha, lo que significa tener más resistencia, ¿habrá más corriente en el circuito o menos? Bueno, en el dibujo se puede ver. La resistencia era, por así decirlo, la estrechez del camino. Cuanto más estrecho, más resistencia. Cuanto menos estrecho, es decir, más ancho, menos resistencia. Se puede ver cómo, en este dibujo a mano alzada, se puede ver cómo cuanto más resistencia, menos cantidad de electrones pueden atravesar esta parte del circuito y por tanto hay menos corriente. Pero si la resistencia de un circuito es el doble que en otro circuito, la intensidad que recorre el primer circuito es justo la mitad que la segunda, pues sí, siempre que la pila es la misma. Eso quiere decir que si se mantiene una de las cosas, las otras dos están relacionadas, de forma que doble de una le corresponde el doble de otra o a mitad de una le corresponde el doble de otra. En general, como la resistencia solo depende del cable por el que circula la electricidad, podemos decir que la intensidad del circuito va a depender de la resistencia de forma inversamente proporcional. Más resistencia significa que hay menos corriente en el circuito y también depende del voltaje, pero de forma proporcional. Más voltaje de la pila significa mayor intensidad en el circuito. Todo esto se resume en la ley de Ohm, que dice que la energía consumida entre un punto A y un punto B del circuito es igual al producto, la multiplicación de la resistencia que hay entre esos dos puntos por la intensidad que recorre el circuito entre esos dos puntos. Al ser una ecuación, quiere decir que al tener 3 letras, si conocemos 2 de ellas, podemos encontrar el valor de la tercera. Vamos a ver esta fórmula desde 3 puntos de vista, según lo que queremos conocer. Por ejemplo, imaginaos que
yo tengo una intensidad de 2 amperios y una resistencia de 30 ohmios. ¿Qué voltaje se va a consumir en esa resistencia? Pues según la ley de Ohm, V es igual a I por R, como la I es 2 y la R son 30, 2 por 30, 60 voltios. Es decir, si la intensidad que recorre una resistencia de 30 ohmios son 2 amperios, se van a consumir 60 voltios. Ahora suponer que sabemos que en una parte del circuito se consumen 60 voltios y que la R son 30 ohmios. Por lo tanto, si coloco cada cosa en su sitio, en la V pongo 60 y en la R pongo 30, me quedará como incógnita la I. Para encontrar la I, el 30 que está multiplicando la I pasará a dividir y me quedará que la intensidad que pasa por ahí son 2 amperios. Si en un elemento del circuito se consume 60 voltios y ese elemento tiene 30 ohmios, es porque por ahí están recorriendo 2 amperios. Si os fijáis, eran los mismos números que antes. La última condición, la última parte de la fórmula sería: si yo sé que el voltaje son 60 voltios y la intensidad que recorre el circuito son 2 amperios, ¿qué resistencia hay en ese elemento del circuito? Pues otra vez, igual que antes, colocamos el 60 en su sitio, colocamos la intensidad en su sitio y entonces el problema ahora está en conocer la letra R. Para saber la letra R, este 2 que multiplica pasa a dividir y nos sale que la R va a ser 30 ohmios.